Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer una explicación lo más breve posible de cómo jugar PS6 Online, que me lo habían pedido por ahí. Bueno, yo vi varios videos o algunos donde lo explican, pero bueno, voy a intentar resumir las dos formas o tres, si se quiere, dos son en el mismo lugar, que para mí son las más viables. Acá estamos en el PS6 Stars. Sí, igualmente estos links se los voy a dejar en un comentario fijado. Y van a entrar acá. Sí, yo les recomiendo que apenas entran, ponen clic derecho y traducir al español, porque si no les sale alguna publicidad y se les sale la página. Así que bueno, acá en el primer link que dice para registrar una cuenta en el servidor de PS6 Stars, a clicar aquí, le damos, que es el único link que vamos a utilizar, nos redirige a esta página. Entonces acá lo que vamos a necesitar es el serial, ves que toco y ya me sale. Es el serial del juego, ¿sí? Después vamos a crear un password y una contraseña, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, le damos a No Soy Robot y nos registramos. Acá nos dice cómo, o sea, si no sabemos cómo encontrar, digamos, lo que es el serial. Acá dice cómo buscarlo, ¿sí? Si quieren lo ponemos también en español, ahí se me abren más páginas, vamos a ponerlo en español. Ahí está, entonces lo que tenemos que hacer es ver en esta parte que dice para 64 bits, que es la arquitectura de cada microprocesador. Hoy en día, hace muchísimos años ya se utilizan solo de 64 bits, de 32 bits son microprocesadores bastante antiguos y no creo que lo corra el P6 un micro de esa arquitectura. Así que bueno, nos fijamos acá y vamos a presionar las teclas Windows más R y se nos va a desplegar la ventana de ejecutar. Si acá lo pongo por acá, vamos a escribir regedit o regedit, le damos enter y se nos abre esta ventana. Esperen que acá voy a ponerlo como se les va a abrir a ustedes si es que no la habían abierto antes. Y vamos a seguir la ruta que nos dice. Entonces, HKey local machine, después software, después WoW 64. Vamos a subir porque si no, no veo. Ahí. Después Konami P6. Acá. ¿Sí? Ven que acá lo abrí, después P6, acá estaría la carpetita, y después tocamos acá, y acá está el código, ¿sí? Donde dice code, si quieren hacen doble clic, acá lo copian, ¿sí? Si quieren una forma fácil de copiarlo es con control C, ¿sí? El botón control izquierdo, y acá ponen control B corta. Sí, lo pegan. Luego crean un usuario, una contraseña, le dan a No Soy Robot y se registran. Luego hay un paso más que es muy importante, que es descargar el archivito este, que es el host, que sin esto no van a poder jugar. Así que tocan acá, hacen clic, le dan clic a descargar y se va a descargar un archivito. ¿Qué hacen con ese archivito? Vamos para atrás de nuevo. Fíjense que acá les dice dónde hay que pegarlo. Acá está la ruta, o sea, hay un archivito dentro de ese archivo comprimido que lo tienen que pegar en esta ruta. Fíjense, acá está, ¿sí? Si no, si quieren, vamos. Acá, disco local, después Windows, buscan System32, van a la carpeta Drivers, después etc. y acá lo pegan. Pueden usar un host a la vez, porque ahora yo les voy a mostrar otro. Pero bueno, supongamos que ya acá arrastramos lo que sería el archivo del host de P6 Stars. Bueno, una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el juego, así que vamos allá. Bien, acá estamos en el P6 sin parches ni nada. Vamos a ir directamente a la opción Red. Bueno, le damos clic. Va a decir esto... bueno, un ratito, dependiendo de la velocidad que tengas o de conexión que tengas, va a tardar un ratito. Recuerden que estos no son servidores oficiales de Konami, por eso no es lo mismo.
que un servidor actual, como por ejemplo lo es el de el PES, que ahora no me acuerdo el nombre que tiene. Bueno, acá si se traba, lo que hacen es salir del juego, porque a veces sí que se traba, así que lo cierran y no lo vuelven a abrir. Bien, ya cargó, ahí estamos dentro del host, le damos a la X, o sea, adelante, ahí está, nos da alguna información sobre el host, y acá, me acordé del eFootball, bueno, dato aparte. Bien, acá lo que vamos a ingresar es el usuario con el que nos registramos, ¿sí? Acá va a salir igualmente, apretamos Enter si estamos en un PC, que seguramente porque esto para PC igual. Y seguido del usuario vamos a apretar guión medio y la contraseña, ¿sí? Ahí apretamos Enter y le damos a conectar. Bien chicos, acá estamos en el PES6.es. Y acá vamos a ir directamente arriba a crear una cuenta. Aquí es totalmente gratuito. Le damos un clic, llenamos todos estos datos, ¿sí? Acá tenemos usuario, bueno, lo que sería el correo, repetirlo, el password, o sea, la contraseña. Y acá vamos a poner el serial del P6 como lo hicimos anteriormente con Regedit. O sea, entrando a Regedit de la misma forma que en el P6.stars. Lo hacemos acá, lo pegamos. Acá llenamos esto de qué país somos, la nacionalidad, qué sé yo. Si queremos ponemos una foto de perfil, si no, no. Esto es opcional, qué equipo favorito lo ponemos. Listo, esto si queremos lo dejamos tildado y le damos a Join, que sería para registrarnos. Bien, una vez registrados vamos acá a Info, New Archive. Tocamos acá, acá tocamos donde dice enlace para descargar el archivo host. No hace falta si usas nuestro parche. Ahora voy a explicar lo del parche. Tocamos acá, nos redirige para, o sea, Google Drive, para descargar el archivo. Lo descargamos y lo vamos a pegar en el mismo lugar donde soltamos el archivo del P6.stars. Se va a llamar de la misma forma, así que cuando lo soltemos vamos a reemplazar. Nos va a preguntar si queremos reemplazar el archivo, le decimos que sí. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es guardar en alguna carpetita aparte los dos hosts, los dos archivos, para que cuando quieran jugar en determinado server, juegan con uno u otro según el que quieran, y después tienen que hacer esto que estoy haciendo acá, que es soltar el archivo en esta dirección, ¿sí? En esta dirección, y ya van a jugar con el server que ustedes eligieron. Bien, con este parche es lo mismo, vamos a red. Bien, acá estamos entonces en el host del PES6.es, no me quiero confundir. Bueno, entonces, como dije, vamos a ingresar nuestro usuario y la contraseña. Ahí con Enter, entramos rápidamente y van a ver que ahora conecta sin problemas. Ahí está, como ven, esto es muy rápido en el PES6.es, por eso me gusta más que el Stars y aparte es un poquito más estable. Bueno, acá vemos los que tienen el parche de Iberia Patch y los que no tienen parche, jugamos acá. Entonces, no patch, entramos ahí y la cantidad de personas que hay en el lobby, digamos, o en las diferentes salas, ¿sí? Son estas. Son 29, están divididos en 4 partes. Y bueno, ahí entramos a la primera que tiene más personas, ¿sí? Si queremos creamos algún salón, pero lo que vamos a hacer es primero entrar al salón de juego, después selección de salón, y acá hay abiertos algunos salones, como por ejemplo acá te dice arriba a la derecha la cantidad de personas que están dentro, hasta 4 personas pueden jugar. Vamos a entrar por ejemplo a este. Acá te dice, bueno, como siempre explico esto, ¿no? Que lo he explicado, roticería Pipo, dice acá el grupo, la señal que tiene, que es nula prácticamente, pero bueno, no importa, esto entro para que vean. Acá está hosteando el muchacho, pero ahora no voy a jugar porque quiero mostrarles lo que sería cómo es jugar con el parche del Iberia Patch. Bien chicos, entonces estamos de nuevo en la página de P6.es y vamos a ir a este banner que dice Iberia Patch 2223, descárgalo ya. Tocamos, hacemos clic, rápidamente entramos, bajamos, fíjense que dicen todos los cambios que van haciendo, y acá tenemos los archivos de descarga. El primero es recomendado para PCs potentes y es también recomendado para jugar offline. Es decir, si tenés un buen PC, te conviene este porque es una versión HD con los gráficos mejorados y demás. Luego tenemos la versión SD, que es recomendada para jugar online y obligatoria en torneos de P6. Fíjate que de P6.es, fíjate que este host tiene torneos, así que está bueno. Entonces vamos a Google Drive, por ejemplo, tienen también ahí otros servidores, pero bueno, vamos a descargar estos archivos
¿sí? Acá tenemos el instalador y estos dos más, ¿sí? Una vez que descargamos esto, lo instalamos, seguimos los pasos con siguiente, como saben, como es la instalación de un PES. Y este PES va a ser independiente al PES 6 original, digamos sin parche. O sea que podemos tener los dos. Así que bueno, lo descargan, lo instalan, lo inician y van a iniciar de la misma forma con el usuario y la contraseña con la cual se registraron en la página cuando estuvimos acá arribita, ¿sí? Cuando creamos el usuario, ¿verdad? Así que bueno, recuerden eso, tenerlo siempre anotado en algún bloc de notas o en alguna carpetita como para no olvidárselo, porque es muy fácil perderlo y olvidarlo. Así que bueno, chicos, esto sería todo. Es un tutorial lo más breve posible como para mostrarles las posibilidades hoy en día, que para mí son las mejores para jugar online al PS6. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.